en la presencia de Dios, buscando su rostro. Hoy tenemos un estudio que estamos en la continuación, ya en el capítulo número 4, y vamos a iniciar acerca de lo que continúa en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 4. Y bueno, pues aquí propiamente se nos va a hablar acerca del mobiliario para el templo y para sus atrios. También vamos a tener la situación de ver cómo pues es efectivamente el mobiliario del templo. Tendremos también el trabajo del rey Hiram de Tiro, y pues esto es lo que propiamente engloba el capítulo número 4. Para ello pues vamos a iniciar viendo en el versículo 1 acerca del altar de bronce. Dice la palabra de Dios: hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Esta expresión acerca de que hizo además de un altar de bronce, pues esta idea detrás de la palabra hebrea para altar es esencialmente el lugar de sacrificio. Nosotros pues también lo conocemos como el ara, ¿verdad? La piedra de sacrificio, el lugar de sacrificio. Y pues este propiamente era el centro de adoración y el servicio para los sacerdotes y para el pueblo en general. Hasta ese lugar, hasta el altar, pues podía llegar el sacerdote para ofrecer propiamente sacrificio. Y así como en el tabernáculo, pues el altar era el primer objeto principal que nosotros podríamos encontrar al entrar al patio del santuario. Y esto demuestra que Dios solo puede ser encontrado a través de sacrificios. ¿Ah? Y no, tenemos que levantar también nosotros un altar de adoración, del cual pues no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, dice el número en Hebreos 13:10, y nuestro altar, que debe ser nuestro lugar de sacrificio, pues ahora es lo que nosotros reconocemos en la cruz del Calvario, donde Jesús murió por nuestros pecados, y pues nosotros seguimos al morir a nosotros mismos y vivir por Cristo, cuando nos ofrecemos en sacrificio vivo, mis hermanos. Nos da la referencia acerca de las dimensiones de este lugar, y era aproximadamente de 10 metros cuadrados. Y pues podemos ver aquí que también era significativamente alto, ¿no? Alrededor de 5 metros de altura. Este altar se levantó de una manera excepcionalmente alta, pues para que todo el pueblo pudiera ver los holocaustos y allí recordaran la condición de su pecaminosidad, y también pudiéramos ver la acción de nuestro gran Salvador, ¿verdad? Pues realmente en aquel tiempo la ley ceremonial que había dictado Dios a través de Moisés, pues era el evangelio de ellos, de aquellas personas antes de Cristo. Pero pues para nosotros ahora, pues nuestra ley ceremonial para poder levantar adoración, sacrificio vivo delante de Dios, pues es el evangelio propiamente de paz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De los versículos 2 al 6 se nos nombra acerca de los lavaderos para el templo. Dice la palabra de Dios: también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro. O sea, esta enorme fuente era una fuente propiamente de agua, medía alrededor de 5 metros de ancho, y era utilizada para hacer ceremonialmente sus lavamientos relacionados con los sacerdotes mismos. De hecho, podemos ver en Éxodo capítulo 30, versículo 20, que dice que los sacerdotes que no se lavaban para hacerse limpios morían si se atrevían a llevar sacrificio o a generar alguna actividad delante de Dios si no eran limpios propiamente, ¿verdad? Ya en el segundo libro de las Crónicas, aquí en el capítulo 4, el versículo 10, dice que era utilizado por los sacerdotes para la purificación de sus manos y de sus pies,
y tal vez también para suministrar agua a los tazones para después enjuagarse, después de haber ofrecido propiamente pues las ofrendas. Hay un escritor que se apellida Paul, y él cree que quizá el agua salía de los toros que formaban el fundamento del mar, o sea, se hacía la fuente a través de los toros que soportaban todo esto, mis hermanos, porque dice que estaba asentado sobre 12 bueyes. Esta gran piscina o fuente de agua estaba puesta sobre bueyes esculpidos. Aquí pues podríamos hacer una prefiguración, como dicen algunos comentaristas, a los 12 apóstoles que llevaban el agua de vida a todo el mundo. Pero eso nada más es una prefiguración. Y dice la palabra de Dios que le cabían 3,000 vatos. En el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 26, se dice que le cabían solo 2,000 vatos, ya que este libro fue escrito después de la cautividad babilónica. Y es muy posible que se haga referencia aquí al vato de Babilonia, que podía haber sido menos en tamaño que el judío. No sé si ustedes actualmente sepan que, por ejemplo, se miden en barriles el petróleo que se comercia, y hay barriles ingleses y barriles americanos, y cada uno tiene diferentes medidas, igual que el galón. Posiblemente pudiéramos visualizar de esta manera el por qué de repente se anota un número y por qué de repente otro número. Y recuerden que pues también pudiera haber sido por cuando alguien hizo la copia de esa escritura y posiblemente no hizo la anotación correcta y se confundió ahí. Pero lo más seguro en este caso en particular es que pudiera haber sido lo que les comento, como con los galones ingleses y los galones americanos. Aun cuando se los llama igual, cada uno tiene su diferente medida. Entonces, por eso precisamente hice esta anotación, porque recuerden que en muchas ocasiones hay gente que se dedica específicamente a estudiar la Biblia, no para ser bendecido de parte de Dios, sino más bien para tratar de echar abajo pues los argumentos o las enseñanzas que se nos dan, diciendo, mira, aquí dice una cosa y acá dice la otra. ¿A quién le vas a creer? Bueno, tenemos que tener bien claro este punto para que de esa manera no nos confundan y no nos provoquen de alguna manera a la idea de decir, híjole, es que la verdad no sé si realmente en lo que yo estoy poniendo mi confianza es lo correcto. ¿Ya? Entonces, por eso estoy haciendo esta puntualización. Bueno, dice también que hizo 10 fuentes. Estas fuentes adicionales pues eran utilizadas para el lavado y la limpieza de las partes de los animales en los rituales de sacrificio. Posteriormente, ya del versículo 7 al 8, se nos nombra acerca de los candeleros y las mesas y los tazones. Dice la palabra de Dios, hizo asimismo 10 candeleros, además hizo 10 mesas. O sea, el trabajo del templo pues requería candeleros para iluminación y obviamente mesas para el pan de la proposición, el pan que representaba el continuo compañerismo de Israel con Dios. Aquí tenemos que hacer una anotación. El viejo tabernáculo solo tenía un candelero y una mesa, y el templo pues exhibía convenientemente una mayor iluminación y una dinámica de compañerismo mayor. ¿Por qué tengo que hacer este comentario, mis amados? Es algo notable, porque recuerden que pues en el tabernáculo Dios había dado la instrucción de que se hiciera un solo candelero y había solamente una mesa para poner allí el pan de la proposición, y ese pan pues era lo que de alguna manera siempre hacía la unidad de compañerismo entre Dios y los judíos. Obviamente era porque tenían que transportar todo el mobiliario y pues también recuerden que era un espacio mucho más pequeño, no se necesitaba de tanta iluminación, y por eso justamente cuando ya se hace en el templo, en ese lugar fijo, pues obviamente se requiere, aparte de mayor iluminación, ya no tenían que andar trasladando de un lado a otro
todos estos utensilios. Entonces, por eso justamente se dio la orden de hacer en mayor número tanto los menorás o las lámparas o, o candeleros, como quieran llamarle, y las mesas, ¿ok? Dice que también hizo igualmente 100 tazones de oro. Los tazones de oro no estaban particularmente asociados con las mesas en donde estaba el pan de la proposición, sino que parecía más bien haber sido utilizados para recoger la sangre de los sacrificios. Recuerden que en aquel entonces se rociaba alrededor del altar en los servicios de expiación del templo. Por lo tanto, tomaban un tazón cuando hacían un sacrificio, cuando se hacía el degüello de los animales, y en ese sentido se recogía esa sangre, y después esa sangre era la que llevaban los sacerdotes y tocaban con el dedo y la rociaban justamente alrededor del altar. Y de esta manera, por eso se utilizaron en mayor número esos tazones, porque pues recuerden que ya el pueblo asentado ya estaba en una condición de crecimiento y por eso se necesitaba más de todo esto. Ya de los versículos 9 al 10 se nos habla acerca del atrio del templo. Dice la palabra de Dios que también hizo el atrio de los sacerdotes. Este espacio también se conocía como el atrio interior. El atrio era el atrio del templo abierto solamente para los sacerdotes. Allí ningún otro ser humano podía entrar, solamente aquellos que estaban consagrados en el sacerdocio podían estar en ese lugar. Y también se menciona acerca del gran atrio, que era el atrio exterior. Aquí era el lugar en los precintos del templo abierto, solo para la asamblea de Israel como un todo. Allí en ese gran atrio podían venir los varones de Israel para tener asambleas y tomar decisiones. Sin embargo, quiero comentarles que esta misma división que se genera en dos atrios diferentes dio una expresión concreta al hecho de que bajo el Antiguo Testamento aún no se había logrado el sacerdocio universal de los creyentes que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo. En Él, todo el pueblo de Dios tenemos acceso directo al Padre. Recuerden lo que dice Efesios 3:12, que en Él tenemos acceso con seguridad y confianza hasta el mismo trono de la gracia, ¿verdad? Allí tenemos que ver que Jesucristo unificó por siempre y para siempre de esos dos pueblos, hizo uno. Y así lo dice la palabra. Entonces, nosotros ahora, aun cuando no tenemos la ascendencia judía directa, posiblemente, ¿verdad? Algunos sí, tenemos el acceso hasta ese lugar santísimo, mis amados. Ya en la parte B de este capítulo 4, se nos habla acerca del trabajo del rey Hiram de Tiro. Y bueno, del versículo 11 al 17 se nos habla acerca del mobiliario de Hiram para el templo. Y dice la palabra de Dios, Hiram hizo también. Pues recordemos, ya lo hablamos desde días anteriores, que Hiram era mitad israelita y mitad gentil. Él era hijo de una madre judía y era el mejor artesano del lugar. Salomón lo contrató para hacer todo su trabajo, todo el trabajo que se tuvo que desarrollar. Bueno, pues Salomón lo contrató para eso. Esto es para la obra fina, la obra artística del templo. Y bueno, aquí tenemos que ver que también hizo calderos, palas y tazones. Estos artículos tenían una nota especial para el cronista, para quien escribió este libro, porque eran uno de los pocos artículos que fueron recuperados y utilizados desde el primer periodo del templo hasta los días de este cronista. Bueno, aquí podemos ver que el énfasis que da el cronista en los tazones del templo, así como la asociación entre la tienda y el templo, o sea, entre el tabernáculo y ya el templo,
pues subraya solamente la continuidad representada por el templo, o sea, esa continuidad que se da entre la tienda y lo que ahora ya es el templo físico fijo. El regreso de los tazones del templo o de la tienda o del tabernáculo al segundo templo fue una de las señales principales de que el Israel, después del exilio, permaneció como una comunidad de adoración, como un pueblo del pacto con Dios, ¿ok? De los versículos 18 al 22 se nos da un resumen del mobiliario del templo y dice que pues había enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce, o sea que no se pudo describir correctamente el peso, y esto fue como debería ser. No hubo intento de conservar un registro de lo que fue dado para el servicio de Dios. Ni siquiera la mano izquierda de Salomón sabía lo que hacía a su derecha. Hay una tendencia en todos nosotros de mantener siempre un registro estricto de lo que le damos a Dios, pero tenemos que tener mucha consideración de esa declaración que Dios hizo, de que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace o da. Nosotros no tenemos que llevar pues una estricta contabilidad de lo que le doy a Dios. Realmente Dios siempre se da en su máxima expresión, se da hacia nosotros abiertamente, y pues yo creo que Él no lleva pues una estricta anotación de las misericordias, de las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos de comprender que Dios sobrepasa con mucho cualquier cálculo que podamos hacer. Y por lo tanto, para nosotros debe ser la forma más elevada de devoción que podemos rendirle a Dios, sobrepasando los cálculos, simplemente dándonos, simplemente siendo en la esencia como Dios, ¿verdad? Un Dios dadivoso, un Dios de amor, y nosotros tenemos que responder de esa misma manera. Y por último, se habla acerca de las flores y las lamparillas, mis amados. El simbolismo de la flora y la fauna en el templo, pues aquí lo único que puede indicarnos es acerca de la gran soberanía de Dios sobre todo el orden creado, pues para hacer también alusión a la armonía de todas las cosas creadas en la presencia de Dios, como en el huerto de Edén, ¿recuerdan? Por eso yo creo que Dios permitió que se hiciera de esta manera, que todas las cosas que se ponían representaban pues la condición de la creación de Dios en la flora y en la fauna que se tenía ahí, ¿verdad? Eh, Llegamos entonces al capítulo número 5, mis amados. Y aquí se nos narra acerca de cómo el arca es llevada al templo. Uh-huh. Ya el templo en una condición terminado, ¿verdad? Acerca de la finalización del templo propiamente. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 del capítulo 5, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Pues vemos que aquí ya se ve materializado el gran logro de la vida de Salomón, lo que comenzó desde su padre David, ¿verdad? Y en una actitud de recolectar pues todo lo que se iba a necesitar, como ya lo hemos visto, pero también lo que vemos acerca de la condición de Salomón, que comenzó propiamente este ambicioso proyecto poco después de tomar el trono. Recuerden que fue en el 4.º, después de haber sido llamado a la condición de ser rey, y de esa manera, pues ahora, ya en este capítulo 5, pues estaba terminado. Yo creo que esto pues fue para gran satisfacción no solamente del rey Salomón, sino también para todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, metió Salomón las cosas que David, su padre, había dedicado para este templo. Esto nos recuerda, como les comento, cuánto hizo David por el templo. O sea, él no hizo el templo, pero hizo mucho por el templo. Incluso diseñó, hizo y hasta dedicó algunos de los muebles para el templo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos tiene que dejar como enseñanza, mis amados? Miren, muchos de nosotros durante
el tiempo que somos llamados a venir delante de Dios, a rendir nuestras pleitesías, a darnos en adoración, en devoción a Dios, participamos, ¿verdad?, de lo que se está haciendo en el reino. Posiblemente ustedes y yo no estamos haciendo propiamente las cosas físicamente o materialmente, pero sí participamos. Nosotros todos ustedes y yo, cuando hemos participado, pues a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en muchas ocasiones físicamente haciendo alguna actividad, posiblemente no estemos haciendo propiamente todo lo que se está llevando a cabo, pero con cuánto estamos realmente participando, cuánto estamos haciendo por la edificación del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Ah? Posiblemente a ti te toque diseñar algo, así como al rey David, ¿ah? A él le tocó diseñar, hacer o hasta dedicar algunos de los muebles para el templo, pero él no hizo propiamente la ejecución de esa gran empresa. Entonces, esto nos debe llevar a que cada quien tenemos una actividad específica dentro del reino, mis amados. Y eso, si nos damos cuenta, a Dios no se le olvida. Dios siempre lo va a tener en memoria. Cada vez que nosotros participamos, por mínimo que sea, en la acción del reino, siempre vamos a estar recordados por Dios por lo que hacemos para su reino. Amén. Bueno, ya de los versículos 2 al 5, nos muestra el mobiliario del templo que es traído delante de la nación que se reunió en ese sentido. Y dice la palabra de Dios: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus. Bueno, pues aquí ya se hacía oficial, ¿verdad?, la instalación del arca del pacto en el templo, y esto fue una ocasión extremadamente importante. Salomón quería que todos los representantes de todo el reino fueran parte de ese memorable evento. Pues esto de hacer la dedicación y de ver, ¿verdad?, todas las personas, todos los importantes del reino que se había ya construido, se había terminado ese espacio y que ahora se lo había dedicado para instalar correctamente el arca del pacto, pues trajo una condición de gozo, de algarabía para toda la nación. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes y los levitas los llevaron. O sea, déjenme decirles que Salomón provocó que se respetara adecuadamente el patrón que había sido designado por la ley de Moisés, por lo que Dios habló a la vida de su siervo Moisés y que de esa manera se actuó. Salomón quería que representantes de todo el reino pues fueran testigos, ¿verdad?, del acontecimiento, pero no a expensas de desobedecer los mandamientos de Dios. Salomón, recuerden que en los inicios de su reinado, pues él hace lo correcto en todo momento, con esa sabiduría que Dios le dio. Ya después se desordenó, pero eso ya fue mucho tiempo después. De los versículos 6 al 10, mis amados, se nos habla acerca de que el arca entra al lugar santísimo del templo. Dice la palabra de Dios que, imagínense, dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Imagínense nada más. Salomón fue desmesurado en su esfuerzo por honrar y alabar a Dios en este gran día. Si David había hecho, ¿verdad?, cosas increíbles, imagínense cuando recuerden que llevaba el arca, ¿verdad?, en camino, cada 6 pasos ofrecía un holocausto, ofrecía un sacrificio. Ustedes se imaginan el recorrido de una ciudad a otra, cuántos pasos tuvieron que haber dado. Ahora Salomón, pues también se ve de una manera desmesurada, una manera sin medida, ¿verdad?, en su esfuerzo por honrar y alabar a ese gran Dios todopoderoso en ese día tan especial. Imagínense que no pudieron contar ni numerar
a todos los animales que se ofrecieron en sacrificio en ese momento. Y dice la palabra de Dios, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. El templo, hermanos, no fue abierto hasta que el arca del pacto fuera puesta en el lugar santísimo. O sea, no se permitió propiamente la entrada a personas así ya en una acción normal, hasta que no fuera de alguna manera, pues, ¿cómo se le llama cuando se rompe el listón? Cuando se hace la inauguración, ¿verdad? Hasta que no se inauguró el templo y que fuera el arca del pacto puesta en su lugar, no fue abierto para las acciones en general. El arca, obviamente, pues era el elemento más importante en el templo. ¿Por qué? Recordemos que es allí en donde físicamente, pues se hacía la representación de la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí era la manifestación del Shekinah de Dios, de su gloria. Y luego dice la palabra de Dios que quedó bajo las alas de los querubines. Recordemos que en el interior del templo estaba ricamente adorado, adornado, decorado con los diseños de los querubines que rodean el trono de Dios en el cielo. Este diseño del templo fue según el patrón del tabernáculo, que tenía diseños tejidos de los querubines en su cubierta interior. Y vemos aquí nuevamente la condición de que en el tabernáculo pues eran diseños tejidos por el peso y porque tenían que ser transportados. Y recuerden que acá ya en el templo pues se hicieron esos querubines pues ya como una obra escultórica que ya no tenía que ser movida y por lo tanto pues fue hecha y cubierta en oro, si se recuerda. Entonces, hay una expresión que podemos leer ahí en este sentido, de que la declaración de que todavía están allí hoy, pues debió haber sido esta expresión citada por Esdras, ¿verdad? Lo vamos a ver ya en el capítulo 9 de este libro de Segundo de Crónicas, y también se declaró ahí particularmente en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 8. Y de esas porciones que fueron escritas antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 586 antes de Cristo, pues el arca llevaba alrededor de un siglo desaparecida para los días de Esdras. Pero curiosamente los querubines estaban allí, o sea, nada más habían extraído el arca y se desapareció por espacio de 100 años, mis amados, hasta que después viene el regreso de esa arca a su lugar. En el arca, dice la palabra de Dios, no había más que 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb. En un punto anterior de la historia de Israel, pues había 3 cosas en el arca del pacto, si se recuerdan. Allí en Éxodo 16:33 nos dice que estaba la vasija de oro que contenía el maná, ¿verdad? Como recordatorio de cómo Dios había pues alimentado a todo su pueblo durante todo el tiempo del éxodo. Y esa vasija que contenía el maná estaba dentro del arca. Y también estaba la vara de oro que floreció, la vara de Aarón, perdón, que floreció. Si se recuerdan, eso se nos enseñó ahí en Números 17. Y pues también las varas del pacto que están declaradas en Éxodo 25. Honestamente, pues no se sabe qué le pasó a la vasija de oro del maná y ni a la vara de Aarón. Pero pues ya no estaban en el arca del pacto cuando Salomón la puso en el lugar santísimo. Ya solamente estaban específicamente las tablas que había puesto Moisés allí. Después nos habla acerca de cómo Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Esta es el recordatorio, mis amados, pues, de la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Y pues este recordatorio es significativo porque hay un sentido en que esto, ¿verdad? Alrededor de 500 años después del Éxodo, pues es la culminación propiamente de la liberación de Egipto. Ellos habían salido de Egipto y en el desierto por necesidad, pues vivieron en tiendas. Y también la morada de Dios había sido una tienda, el tabernáculo.
Pues ahora, ¿verdad? Desde que Salomón construyó el templo, la morada de Dios entre Israel era un edificio, era un lugar de permanencia y de seguridad, era un lugar que ya no tenía que moverse, ya no podía moverse, era un lugar fijo. Y es por eso que hasta aquí se culmina propiamente con el éxodo, que se inició 500 años atrás, mis amados. Obviamente podemos ver que en ese preciso instante se declara que ya no tenía por qué seguir moviéndose el arca de un lugar a otro. Había llegado al lugar que Dios había establecido para que reposara ese eh, artefacto que Dios había ordenado que se hiciera para mostrar su unidad con el pueblo de Israel. ¿Ok? Ya no tenían que andar trayéndolo de aquí para allá. Ya en la segunda parte de este capítulo, pues del versículo 11 en adelante, se nos muestra la gloria de Dios llenando el templo. Fíjense nada más. Entre los versículos 11 y 12 se nos habla acerca de la alabanza de los levitas en la instalación del arca del pacto. Dice la palabra de Dios, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Dice, miren, normalmente los sacerdotes y los levitas pues trabajaban en el templo de Dios según el riguroso horario que estudiamos días anteriormente, ¿va? Sin embargo, en este día, todos los sacerdotes y los levitas estaban en servicio activo delante del Señor. Ahí ya no había por turnos porque recuerden que hizo Salomón un sacrificio increíblemente grande, que no se pudo contar el número de los animales que fueron sacrificados. Por lo tanto, pues todos los sacerdotes y todos los levitas pues estaban en una condición activa. Más o menos me recuerdo de esta situación como cuando tenemos nosotros ahora pues algún evento en particular, ¿verdad? En donde pues la gran mayoría de ustedes pues se involucra en las acciones que tenemos que hacer, de las preparaciones y de la acción propia de lo que vamos a hacer cuando tenemos algún evento, ya sea evangelístico como recién lo tuvimos, o alguna otra acción que reviste la importancia como para que todos se involucren. ¿Eh? Pues así yo creo que fue en ese momento cuando todos los sacerdotes, sin importar si les correspondía el día de trabajo o no, tuvieron que meter las manitas, ¿verdad? Y pues habrá algunas ocasiones, mis amados, en que pues todos ustedes y yo tengamos que ser llamados pues a la acción cuando Dios nos esté pidiendo alguna actividad o nos esté permitiendo hacer alguna actividad para glorificar su nombre, ¿ok? También dice ahí que los levitas cantores, pues era correcto que en este día, pues la alabanza se enfocara en el Señor y no en Salomón o en David. En realidad, pues esta era la casa de Dios, no era la casa de David o la de, ni mucho menos la de Salomón. Por lo tanto, los levitas cantores, independientemente de que les correspondiera participar o no, pues ellos tenían que entrar en adoración. Amén. Después de los versículos 13 y 14 se nos muestra acerca de cómo la nube de gloria, de la gloria de Dios llena el templo. Y dice la palabra de Dios, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mis amados, pues esta fue la nube de gloria que había sido vista con frecuencia en el Antiguo Testamento y que ahora nosotros, ya en el Nuevo Testamento, pues también vemos, ¿ya? Llamada algunas veces la nube de la gloria Shekinah, como así lo declaramos y lo entendemos de esa palabra que se utiliza para mostrar la gloria de Dios manifiesta en la vida del ser humano. Obviamente, pues nosotros tenemos que comprender que es muy difícil definir la gloria de Dios. Muy difícil, mis amados. Es algo tan grandioso que nuestras palabras, nuestra imaginación, nuestra mentalidad no alcanza como para poder definir propiamente lo que es la gloria de Dios. Podríamos, por ejemplo, llamarla el brillo radiante de su carácter y de su presencia.
Y podemos ver cómo aquí, en este acto en particular, pues se manifestó en una nube. Recordemos cómo fue la manifestación de esta nube a lo largo de el Éxodo, por ejemplo. En Éxodo 13 se nos narra acerca de qué es la nube que estuvo con Israel en el desierto. En Éxodo 16 dice que es la nube de gloria de donde Dios le habló a Israel, por ejemplo. Ya en Éxodo 19, en Éxodo 24, en Números 11, en Números 12, en Números 16, nos declara que es la nube en la que Dios se encontró con Moisés y con algunas otras personas que Dios utilizó para su gloria, ¿verdad? En el Éxodo 33 se nos dice que es la nube que estaba junto a la puerta del tabernáculo. En Levítico 16 dice que es la nube de la que Dios se le aparecía al sumo sacerdote en el lugar santo dentro del velo, o sea, en ese espacio donde se manifestaba Dios a los sacerdotes, cuando perdonaba o no perdonaba los pecados del pueblo y todo eso, ¿verdad? En Ezequiel 10 también se nos habla acerca de la nube de la visión de Ezequiel propiamente, llenando el templo de Dios con el resplandor de su gloria. En Lucas 1:35, ya en el Nuevo Testamento, mis amados, se nos describe que es la nube de gloria que cubrió a María cuando concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo. En Lucas 9 se nos habla acerca de que es la nube presente en el día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 1, versículo 9 en particular, se nos describe como la nube de gloria que recibió a nuestro Señor Jesucristo allí en el cielo en su ascensión, cuando Jesús asciende. Y en Lucas 21 y Apocalipsis 1:7 nos habla acerca de que es la nube de gloria que mostrará la gloria de Jesucristo cuando regrese triunfante a esta tierra. Y entonces vemos cómo esta expresión de la nube es propiamente empatada con la presencia de Dios manifestándose a la vida del hombre. Y vale la pena señalar que este gran derramamiento de la gloria de Dios vino en el contexto de una alabanza intensa y completamente dedicada a Dios. Vemos que, como les comenté, primeramente todos los levitas, no importando que les correspondiera o no trabajar ese día, se unieron en una gran alabanza, en una alabanza intensa y dedicada completamente a Dios. Podemos ver que también los sacerdotes, ¿verdad? Independientemente de que les tocara o no trabajar ese día, tenían que ponerse a las órdenes para hacer pues toda la gran, el gran sacrificio que se dio delante de Dios. Y fíjense bien, esto nos indica solamente que debemos comprender que Dios derrama su gloria cuando su pueblo le alaba. Voy a citar a Spurgeon y dijo en algún momento, nunca podemos esperar tener a Dios en esta casa, ni en nuestras casas, ni en nuestros corazones, hasta que hayamos comenzado a alabarle. A menos que como pueblo, unánimemente, con un corazón, aunque con muchas lenguas, exaltemos al Rey de Reyes, ¿verdad? Tendremos que decirle adiós a la esperanza de que Él nos dará su presencia en el futuro. O sea, Spurgeon está diciendo claramente que tenemos que unirnos en alabanza, en adoración. Y es por eso, mis amados, que pues tenemos nosotros pues que reunirnos en esa santa convocación. Eh, yo no sé si pudiera ser claro en este sentido de hacerles saber que sí podemos unirnos a la distancia por situaciones de condiciones físicas. Pues tenemos aquí hermanos que viven en otro estado de la República y que obviamente no podrán reunirse con nosotros físicamente los domingos cuando lo dedicamos para el Señor. Pero la gran mayoría de nosotros estamos aquí y tenemos que unirnos, mis amados, porque es así como la presencia de Dios se manifiesta. ¿Ah? Cuando no podemos llegar a la iglesia, pues en tiempo y en forma tenemos que estar unidos
en el horario que se ha designado, y por eso pues tratamos de ser muy puntuales para que propiamente se unan a nosotros en espíritu cuando no pueden estar físicamente con nosotros, pero sí estar unidos en adoración. Amén. Es de la manera en que Dios se muestra en nuestras vidas, mis amados. No dejemos pasar por alto esto, porque desgraciadamente es lo que el enemigo trata de hacer, dispersar y hacer pensar a la gente que, pues yo después escucho la predicación, ya cuando tenga tiempo. Pues ahí, desgraciadamente, estamos desfasados en cuanto al tiempo de adoración. Y a lo mejor ya cuando escuchas tú tiempo después la prédica, pues ya no lo haces con esa misma entereza, con esa misma dedicación, devoción, y solamente ya nada más viene a ser como un acto informativo para ti. Yo espero haberme dado a entender correctamente y hacerles saber que necesitamos estar en unidad, mis amados. Esto es parte de esta enseñanza, esto es parte de lo que estamos aprendiendo como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el programa discipular que se tiene en la iglesia, ¿verdad? Que todos estemos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en tiempo y en forma. Porque podemos decir, pues yo estoy en forma haciendo lo que me corresponde, pero desfasado en tiempo. Y pues ahí ya no hay esa conexión que necesitamos. Espero en el nombre de Jesús que de verdad lo tengamos muy en consideración y nos pongamos en el orden que debemos ponernos, mis amados. Miren, hay una orden en este trabajo que debemos considerar. El trabajo realizado según la orden divina, ofrecido en sacrificio y alabanza, es aceptable a Dios. Y tal trabajo, Él, ¿verdad? Lo recibe poseyéndolo con su propia presencia y su propia gloria. Por eso es que cuando nos unimos en adoración, cuando nos rendimos en alabanza delante del Rey, Él lo recibe y lo toma en posesión con su propia presencia y su propia gloria, o sea, con el Shekinah. Y es allí a donde obtenemos propiamente pues la bendición más extendida de Dios. Dice la palabra de Dios al final, dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Imagínense nada más, la extrema presencia de la gloria de Dios hizo imposible el servicio normal. El sentido de la presencia de Dios era tan intenso en ese momento que los sacerdotes sintieron que era imposible continuar en el edificio. Fíjense nada más. Y yo sé que muchas ocasiones cuando verdaderamente nos unimos en adoración, en alabanza, sentimos la presencia de Dios tan increíblemente fuerte, ¿verdad? Que, bueno, ahora ya no nos salimos del templo, pero de repente, ¿verdad? El peso de la gloria de Dios nos hace rendirnos a sus pies, nos hace humillarnos, nos hace ponernos en la condición delante del Rey como debe de ser, mis amados. Y es por eso que muchas veces vemos que hermanos de repente se desploman de rodillas delante del Rey, muchos otros se postran frente a tierra. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan grande que no logramos soportar el peso de su gloria. Nadie, ningún ser humano podrá soportar el peso de la gloria de Dios cuando se manifiesta de esa manera. Y pues, ¿cuándo hemos visto eso, mis amados? Cuando nos unimos en oración, en adoración, en la alabanza, cuando estamos todos unánimes en un mismo sentir, en un mismo pensar, y lo hemos experimentado muchas veces. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gloria de Dios siempre llega a tiempo, porque Dios es puntual a nuestras vidas cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, mis amados. Fíjense, tan pronto como el templo estuvo abierto, todas las ceremonias y los servicios que se habían planeado cuidadosamente tuvieron que ser suspendidos, porque Dios tomó el edificio entero para sí mismo. El templo es para la gloria de Dios, no para la gloria de los seres humanos. Hoy te quiero decir que el Señor ha inaugurado su templo en tu
existencia, en tu propia vida. Tú eres el templo de Dios y Dios lo inauguró cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso ahora tú debes considerar correctamente tu cuerpo como ese templo que es para la gloria de Dios, no para tu gloria. Por eso nosotros tenemos que abandonar nuestro egocentrismo y dejar que el Rey de Reyes se entrone en el lugar que le corresponde, porque tú y yo fuimos creados para gloria y alabanza de Dios. Tú y yo fuimos creados justamente para contener la gloria de Dios y vivirla, experimentarla, no para nuestra propia gloria, no es para la vanagloria del hombre. Amén. Miren, el mismo Jesús, nuestro mismo Señor Jesucristo, era más grande que la nube que llenó el templo. Y cuando Él vino, era apropiado que el servicio de los sacerdotes del templo se detuviera. Y esto muestra que el servicio de los levitas debía cesar cuando el Señor Jesucristo viniera. Y así fue. La gloria de Dios había llenado ya la casa y los sacerdotes fueron puestos de lado. ¿Por qué, mis amados? Porque donde Dios está, el hombre es olvidado. Así de sencillo debe ser. Tú y yo nos tenemos que olvidar de nosotros mismos cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¿Sí? Tú y yo vamos a pensar poco del ministerio si no fuera por el trabajo que tenemos que desarrollar, pero hablaremos menos del hombre cuando hablemos más del maestro. Cuando veamos a ese Rey de Reyes entronado en nuestro corazón, el hombre quedará completamente atrás, fuera de toda la condición de Dios. Y es así como debemos de vivirlo, mis amados. ¿Cómo ven? Esta es la bendición que tenemos, mis amados, en esta enseñanza. Y por eso ustedes y yo, pues tenemos que venir a los pies de Cristo en adoración, en alabanza, en unidad, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a estudiar el día de mañana a partir del capítulo 6, en donde vamos a ver acerca de la oración de dedicación de Salomón. Vamos a ver cómo Salomón bendice la presencia de Dios en ese lugar y pues todo lo que lleva y trae el capítulo 6 del segundo libro de las Crónicas. Y pues de momento vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y